Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Continuamos en la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión vamos a estudiar el tema que se denomina la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que el tema anterior ya vimos algunos de los procesos o cuáles fueron los inicios para que esta guerra se produjera. Sin embargo, ahora vamos a ver. Recordemos que vimos que en Europa existían dos dictaduras, exactamente enfocados en el país de Italia con Mussolini y Alemania con Hitler. En la década de los 30, en el siglo XX, las dictaduras controlaban importantes países, como habíamos mencionado, Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Y también teníamos a Stalin en la Unión Soviética, el cual gobernaba sus territorios a su voluntad. Y a cualquiera que se le oponía tenía igualmente como los anteriores dictadores, tenían a encarcelar o simplemente matar. Lo cual permite poder decir que estamos totalmente en una dictadura. Para ello vamos a ver las dictaduras de Europa. Como habíamos dicho, también encontramos a Stalin en la Unión Soviética. Sin embargo, también podríamos darnos cuenta que la Unión Soviética estaba gobernada por territorios a su voluntad. Sin embargo, los dictadores también contaban con un gran apoyo en los amplios sectores de los países. Recordemos que cuando uno puede o la población no está de acuerdo con algún representante, puede realizar un golpe de Estado para que éste sea destituido de su lugar. Sin embargo, en estos países, ¿qué pasaba? Había gente que aceptaba totalmente las acciones que tomaban estos tres dictadores. En parte, esta gente era apoyada porque usaban los medios de comunicación para emitir una constante propaganda que los mostrara como unos líderes que no cometían errores y que eran enaltecidos del orgullo patrio. Pero también eran considerados se resaltaba mucho los logros económicos que ellos tenían. Mussolini se esforzó mucho en impulsar la producción del campo y no tener que importar alimentos a Italia. Mientras que Hitler, en el año de 1934, se había convertido en el líder máximo de Alemania, lo cual tuvo aceptación debido a que redujo totalmente el desempleo con la construcción de grandes obras arquitectónicas. También hubo mucha industria, trabajó intensamente en la fabricación de armamento, y mientras que en Stalin, el URSS comenzó con un gran proceso de industrialización, lo cual permitió que su país dejara de tener una economía casi exclusivamente agrícola, sino que ya podía generar recursos realizando otras actividades. Fue en el año de 1936 en España en donde el general Francisco Franco, que tenía ideas similares al fascismo, le había declarado la guerra al gobierno de su país, el cual tenía ideas socialistas, y él pidió ayuda a la Unión Soviética para defenderse. Franco recibe ayuda de Hitler y Mussolini, y esto es un inicio a una guerra sangrienta entre civiles españoles. En el año de 1939, Franco gana la guerra e instauró una dictadura total que destruyó la obra del gobierno anterior y persiguió a los funcionarios, también a socialistas, comunistas, mientras que se mantenía respetuoso con las dictaduras que existían en Alemania e Italia. Gran Bretaña y Francia se oponían totalmente al autoritarismo. Dejaron que Franco se apoderara de España para evitar conflictos
similares a la Gran Guerra. Eso hizo también que los gobiernos fascistas ganaran confianza y continuaran con sus planes de dominio continental. Continuamos viendo cuáles son los primeros pasos de la guerra. Ahora vamos a darnos cuenta cuáles son los orígenes de la guerra. Es en el año de 1935 en donde Mussolini estaba totalmente decidido a convertir a Italia en una gran potencia mundial. Para ello buscó apoderarse de nuevos territorios. En este año invade Etiopía en África con el fin de volverla una colonia italiana. En el año de 1938, ante la actitud pasiva de Gran Bretaña y Francia, Hitler invade Austria y luego Checoslovaquia. Curiosamente, a pesar del rechazo que los nazis sentían hacia los socialistas y comunistas, estos países eran invadidos por Alemania. En el año de 1939, Hitler y Stalin afirmaron mediante un pacto la no agresión y también tener una como acordancia en donde llegaron a un punto en donde tenían que repartirse el territorio de lo que era Polonia. Y posteriormente, el mundo vive una nueva guerra mundial. Sintiéndose confiado de su poder, Hitler ataca totalmente Polonia. ¿Cuándo fue esto? Fue el 1 de septiembre de 1939. Él aplica la estrategia de una guerra relámpago, la cual consistía en ataques muy rápidos y fuertes por medio de carros de guerras y aviones de combate, mientras Alemania atacaba por accidente. Por el oriente, la URSS también ya había invadido Polonia. Es el 3 de septiembre de 1939, 2 días después, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra totalmente a Alemania. Entonces, luego de apoderarse de Polonia, la URSS atacó a Finlandia. Alemania ataca a Dinamarca y Noruega. Es el 10 de mayo de 1940, el ejército nazi invadió los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, y desde ahí Hitler pasó a Francia y comenzó numerosos ataques con los que mataron a miles de soldados y civiles. Es el 14 de junio en donde los nazis ocuparon ya París, pues Francia ya había caído su poder. Ante la derrota de su aliado, Gran Bretaña estaba liderada por Winston Churchill, el cual se preparó para defenderse y fue el 8 de agosto de 1940 en donde los nazis bombardearon Londres y también los alemanes y británicos se enfrentaron en una lucha aérea que salieron triunfantes los segundos, es decir, los británicos. Por contar con un invento novedoso en aquella época, es en lo cual podían localizar a sus enemigos. Gran Bretaña era el único país que luchaba contra los fascistas. Es en septiembre del año de 1940 el Imperio de Japón se une a Alemania e Italia y firmaron el pacto en donde fueron denominadas las fuerzas del eje, los cuales se fueron distribuidos por el mundo. Los territorios que estaban Europa y África serían para Alemania e Italia, y los de Asia estaban netamente dirigidos para Japón. Este conflicto alcanzó dimensiones que no eran vistas en la Primera Guerra Mundial. Los campos de batalla en Europa, África y Asia se convirtieron en esta guerra en un auténtico conflicto mundial. Los fascismos estaban dispuestos a adueñarse del planeta. A ellos se les ponía los aliados, los cuales estaban formados por ejércitos
de casi todos los países que estaban atacados por el eje. Vamos a ver la traición que cambia totalmente el destino de la guerra. Esto se da el 22 de junio de 1941. El ejército de Hitler invade la URSS y respetando totalmente el acuerdo que habían firmado con Stalin, y su objetivo era ¿para qué? Quedarse con el petróleo, los campos agrícolas soviéticos, lo cual tenía millones de soldados y miles de aviones, tanques, carros de guerra, invadieron totalmente la URSS, llegando hasta la ciudad de Leningrado. Actualmente se lo conoce como Petersburgo. Stalin no dudó en responder la presencia de los ataques con el ejército alemán, lo cual provocaría las primeras grandes derrotas para Alemania. Una de las cosas que caracterizaba a Hitler fue los campos de concentración, debido a que esto se da por su profundo racismo contra aquellos que no eran alemanes. Defendía totalmente la supremacía de la raza aria, es decir, creía que la gente de color blanco era más inteligente, tenía más valor, tenía más fuerza y moral. Entonces, ¿qué pasó? Hitler proclama este odio totalmente hacia los judíos. El dictador los acusaba de ser los causantes de todos los males que había pasado en Alemania y de haber perdido en la Primera Guerra Mundial. Se debe controlar la manera de los bancos del mundo, perjudicando a la gente. Además, se creía que el socialismo y el comunismo eran inventos judíos para dominar las naciones. El régimen nazi comenzó sus ataques contra los judíos quitándoles los trabajos, emprendiendo una fuerte campaña en su contra a través de medios de comunicación. También inició la quema de cualquier libro que tenga contenido del comunismo o del judaísmo, que fueron considerados anti-alemanes. Posteriormente inicia una persecución policial. El régimen nazi tiende a apresar y a perseguir a millones de judíos en Alemania y sobre todo también en los países vecinos. Los encerraban en campos de concentración, como podemos ver en la imagen, eran campos totalmente insalubres para un montón de personas en donde tenían que sobrevivir con lo poco que ellos eran enviados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ellos persiguen. ¿Y cómo llegaban a ellos? Debido a que todos los judíos cargaban una estrella de David, la cual era el símbolo de su religión. Tenían siempre que tener bordado para poder distinguirlos. Pasaron muchas violaciones a los derechos humanos para que puedan estar en estos campos de concentración. Posteriormente, la guerra en su etapa final, esto se da muy bien, el ejército logra entrar a la URSS, recuerden, y se queda con muchos de los recursos que tenía, que lo que importaba a Hitler era quedarse con el petróleo. Aquí se calcula que millones de soviéticos pelearon contra 1 millón de nazis, pero el cansancio, los vehículos sin combustible era totalmente ya un desgaste para esa época de la guerra. Fue en el año de 1943 en donde los apoderados se quedan con la zona del mar y logran derrotar a los nazis en África. Claro que Italia ya no tenía las mismas fuerzas para pelear, por lo tanto que toma como decisión Mussolini renunció al gobierno y fue tomado preso por los propios italianos, quienes afirmaron que él se unió a los nazis para poderles dar su victoria o para que ellos puedan poder iniciar, pero sin embargo no fue así. Posteriormente tenemos uno de los eventos más desastrosos para la humanidad, que fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Esto produjo debido a que Estados Unidos y Japón tenían una guerra en común.
y la gran fuerza naval les permite a los Estados Unidos que avancen hacia las tierras japonesas. El presidente en ese tiempo de Estados Unidos, Harry Truman, decidió lanzar una bomba atómica el 6 de agosto de 1945 sobre la ciudad de Hiroshima. Y después, 3 días, el 9 de agosto, lanza una bomba similar sobre Nagasaki, en donde se estima que tuvo alrededor de 250,000 muertes de japoneses que no tenían nada que ver con la guerra. Como podemos ver en las imágenes, las imágenes son de la guerra y la expansión que tuvo la onda calórica al momento de tocar tierra. Es por eso que se estima y actualmente cada día, cada 6 de agosto o 9 de agosto, se tocan unas campanas como indicando que es el momento de dar la paz a lo que vivieron en ese tiempo. Pero ¿qué pasaba? No sé, eso estaba lo que ocurría en Europa. Todo esto ocurría en Europa. Pero ¿qué pasaba en América Latina? América Latina también participó. Sin embargo, lo hizo de manera distante. América Latina, la mayoría de países rompieron relaciones diplomáticas con los países del eje y tuvieron ataques de Pearl Harbor. ¿Qué pasa también? Ecuador participó uniéndose al lado de los Estados Unidos, la cual le vendía la gran cantidad de productos, sobre todo artefactos de madera en balsa, para la fabricación de aviones. Es en la Segunda Guerra Mundial en donde se muestra la dificultad para poder tener una paz a nivel mundial, lo cual hace que se crea una unión de países denominada Organización de Naciones Unidas, en donde estaba a favor 51 países para que no ocurra otra vez esto. ¿Por qué? Porque recordemos que las guerras tenían violaciones de derechos humanos, tenían crueldad, tantas cosas que fueron. Entonces se crea esta organización con el fin de que nunca más se repita lo que había pasado en esta guerra mundial. Casi América Latina no se introdujo mucho en la guerra, sin embargo, fueron pocos los aportes que hicieron. Eso es todo lo que podemos ver por el tema de hoy. Espero que se encuentren bien. Cuídense mucho. Hasta luego.